hermanos, nuevamente a una clase más de evangelismo. Felices y contentos porque estamos aprendiendo temáticas para llevar las buenas noticias de salvación a toda la humanidad. Qué gran alegría que hemos aprendido, sobre todo la clase anterior donde hubo esa calentura espiritual y donde debemos tenerla siempre. No solamente estemos nosotros pendientes de cómo quedó la clase anterior, sino pendientes de que hoy el Señor ha preparado otra enseñanza más para que podamos compartir con los que no conocen de nuestro Padre y de nuestra salvación. Hermanos, vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias a Dios por este tiempo tan especial y para que prepare nuestros corazones, nuestro pensamiento y que tengamos la sabiduría necesaria de parte de Él para poder entender la palabra de Dios. Señor, gracias te damos por este momento, por este tiempo tan especial. Permite tú, Señor, que lo que has preparado para el día de hoy, como siempre, sea maravilloso, sea de mucha alegría, de mucho gozo para compartir a los demás. Gracias, Señor, porque nos has dado realmente tu palabra, que es verdad, y somos mensajeros tuyos porque llevamos la verdad. Te damos gracias por todo lo que se va a presentar en el momento y en el tiempo de evangelismo. Tú conoces nuestro corazón, queremos agradar nuestra vida a ti, Señor, y entregarla también. Te damos gracias porque eres tú, Señor, el que nos permites seguir adelante en este camino tan especial y maravilloso que es llevar las buenas noticias de salvación a toda la humanidad. Que Dios nos bendiga, que Dios como siempre nos esté ayudando, y en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El tema de hoy es un tema que debemos tener un conocimiento general por dos cosas. Usted suponga ya que ha presentado el plan de salvación. Usted suponga ya también que le han dicho que sí, que ya tenemos otro hermano en la fe. Y ahora vamos a hacer preguntas después de este tiempo para que podamos tener más claridad de muchas preguntas e interrogantes que se presentan en un tiempo de evangelización. Y una de esas primeras preguntas es: ¿usted está convencido que existe la Trinidad? ¿Usted está seguro que existe la Trinidad? ¿Usted qué opina del Espíritu Santo? ¿Usted qué opina del Espíritu Santo? ¿Hace parte de la Trinidad? Piénselo allí usted, hermano estudiante, para que también podamos llevar una buena enseñanza a los que tienen tal vez respuestas erróneas en la presentación de alguien que le haya podido confundir. Pero usted está encargado como hijo de Dios y todos nosotros de llevar la verdad y explicar sobre este tema tan importante para nuestras vidas y para los demás también. Hoy la clase es acerca del Espíritu Santo. Oiga bien, acerca del Espíritu Santo. Y acuérdese, hermano, que en el día de hoy estamos en la clase de evangelismo y discipulado, y más adelante o en las otras clases de otras materias se va a tocar el tema del Espíritu Santo más profundamente, para que entonces tengamos más todavía claridad y libertad y profundizar cuando también esa persona también quiera profundizar sobre este tema. Acuérdese, estamos en el terreno evangelístico, tenemos que dar una información general, precisa, concisa y escudriñada de la palabra de Dios, porque todo lo que sale de la palabra de Dios es verdad, puede ser confirmado y puedes tú también verificarlo. Entonces, hermanos, en el día de hoy, una primera pregunta: ¿crees en la Trinidad? Oiga bien, primero, ¿crees en la Trinidad? ¿Qué significa Trinidad? No se ponga a hablar de nada en este momento, de Dios, de tal cosa. No, simplemente, ¿qué puede usted definir de la palabra Trinidad? ¿Qué puedes definir de lo que significa Trinidad? Si tú puedes definir inicialmente lo que significa Trinidad, entonces seguimos el estudio. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra trío? ¿Un trío es de 4? ¿Un trío es de 2? No, un trío es de 3. Aquí se habla de Trinidad, o sea que la palabra tri significa ¿cuántas cosas?
3 igual a 3. Entonces, vamos a mirar si realmente bíblicamente podemos decir que hay 3 cosas. No estamos hablando de Dios, ni de Padre, ni de 3 cosas. Cuando bíblicamente miremos qué significan las 3 cosas, entonces podemos decir, existe tal cosa en nuestra vida cristiana. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, en 1 de Juan 5:7. Yo les invito allí, hermano. 1 de Juan 5:7. En 1 de Juan 5:7. Y vamos a mirar lo que dice allí la palabra de Dios con respecto a este tema tan importante que nos tiene que dar cada día más claridad y claridad para que nuestras vidas siempre estén confirmándose en la palabra de Dios. Dice en 1 de Juan 5:7, porque 3, ¿se acuerdan? Trinidad. Porque 3, o sea que estamos haciendo bien el enfoque. 3. Hasta ahí vamos en 3. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Oiga bien, ya estamos hablando a nivel espiritual. 3 dan testimonio en el cielo. ¿Cuáles son esos 3? Un momentico, usted pregúntele. Entonces, si ves que sí hay Trinidad, sí existen 3 cosas bíblicas, sí existen 3 cosas que nos van a llenar de ampliación en este tema. Esa persona puede decir, pues, no, tranquila, no te preocupes, ya nos van a decir qué es. Y entonces podemos empezar a mirar una serie de situaciones. No se afane, hermano, no se afane en presentar este tema. No busque vanagloriarse porque sepa mucho. Porque entre más vanagloria, más hombre está en tu corazón. Pero entre más humildad, más hijo de Dios eres y más discípulo te conviertes. Cristo vino al mundo para servir o para que le sirvieran. Para servir. Tú que eres en este momento un servidor, un hijo de Dios. Entonces, entre más estés trabajando en la obra de Dios, debes ser más humilde. Y verás el Señor cómo te exalta en su momento. Y entonces miramos lo que dice allí. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, ¿y cuál más? ¿Qué más dice allí? Yo quiero que los estudiantes leamos todos este texto bíblico al mismo tiempo. Y a la voz de ya empezamos igual. Ya, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Oiga bien. Entonces, ¿qué significa la Trinidad? 3 cositas. Trinidad igual a ¿qué? Padre, Verbo y Espíritu Santo. Verbo, ¿quién es el Verbo? Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Usted lo sabía? Claro, todos contestan, sí, si eso era, ¿cómo que no? Si eso lo sabemos desde chiquitico. Si todos nosotros no tenemos convicción de la Trinidad, ¿qué pasaría con nuestra vida cristiana? ¿Seríamos hijos de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Que cuántos dan testimonio en el cielo? 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso decimos que somos trinitarios, porque creemos en lo que dice la palabra de Dios. Si usted nada más cree en 2 de esos 3, le faltaría uno por creer, por consiguiente no es trinitario. Y si no es trinitario, no es hijo de Dios. Sencillo. Eso lo entendemos nosotros porque somos hijos de Dios y somos bibliocéntricos. Estamos centrados en la palabra de Dios. Estamos centrados en las Escrituras. Pero si alguien viene con otra creencia muy distinta a lo que dice la palabra de Dios, tienes que presentarle, hermano, desde inicio el plan de las buenas noticias de salvación para todos. Porque acuérdate, no solamente vas a compartir la palabra de Dios con los que no conocen nada de Dios. Tú vas a compartir la palabra de Dios con los que tienen otras creencias distintas a las que están en la palabra de Dios. Y esas personas
que tienen otras creencias distintas de lo que dice la palabra de Dios, no son hijos de Dios. Y la palabra de Dios se la debemos presentar a todos los que no son hijos de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando ya somos hijos de Dios, hace parte de mi alimento espiritual a diario, a cada instante, como lo hemos estudiado en las lecciones anteriores. Entonces ahora vamos a desarrollar algo importante. Si nosotros vamos a Mateo 28, 19, vamos a Mateo 28, 19 para confirmar que hay varios textos bíblicos que nos están mostrando que hay una Trinidad y que nosotros tenemos que ser trinitarios porque estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 28, 19 dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ese es el gran mandato de evangelismo dado a todos nosotros, y más adelante se les explica también dado a la iglesia. Más adelante tenemos este tema, déjelo allí y más adelante lo desarrollamos. Pero ojo hermano, tómelo a nivel individual. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no dice bautizándolo solamente en el nombre del Padre y del Hijo. Ahí no dice solamente en el nombre del Hijo. La palabra de Dios no debes quitarle ni ponerle, porque si no estarías agregando o quitando como hombre. Y la palabra de Dios es inspirada por Dios y nos está enseñando. ¿Qué nos está enseñando? Que hay tres personas y esas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar también en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 13. Versículo 14. 2 de Corintios 13, 14. Mire qué nos muestra aquí. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, ¿de quién habla? ¿Del Padre o del Hijo? Está hablando del Hijo. El amor de Dios. ¿Dios quién es? El Padre. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y termina este texto bíblico también reconociendo que hay una labor que cumpla también ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Somos trinitarios, hermanos? ¿Creemos en el Padre como ese creador? ¿Creemos en el Hijo como esa revelación en carne y al mismo tiempo como ese Salvador? ¿Y creemos en el Espíritu Santo como esa máquina que llevamos allí adentro de nuestra vida para poder presentar nuestra vida cristiana? Con esta convicción seguimos adelante en este especial tema que tenemos para hoy. Y entonces podemos preguntar, ¿quién fue enviado para terminar la obra de Cristo? Ya Cristo ha cumplido una obra en mí y en la persona que recibió a Cristo. Es salvo porque ha aceptado a Cristo, como lo hemos visto en la lección anterior. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Tienes que explicarle. Mira, ahora en este momento que has aceptado a Cristo, tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, en tu intimidad. ¿Cómo así que el Espíritu Santo? Pero es que luego ¿el qué hace? Hermano, invítale. Y vamos a Juan 14, 26. San Juan 14, 26. San Juan 14, 26. Y en San Juan 14, 26 encontramos algo especial. Y ese algo especial es, más el Consolador. Uy, el Consolador, ¿quién es el Consolador? ¿Cómo así que Consolador? Vea pues ahora a consolarme. Más el Consolador. El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solamente lo tienen los que somos hijos de Dios, los que han aceptado a Cristo como Salvador. Los demás no tienen el Espíritu Santo, porque no tienen la Trinidad. Y la Trinidad son Padre, Hijo Salvador y el Espíritu Santo Consolador y trabajador también en nuestra vida cristiana.
Y entonces mire lo que dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjese que se está hablando del Padre y el Hijo también. Y lógicamente el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién nos está enseñando a través de la palabra de Dios? Ya siendo cristiano, puedo enseñar la palabra de Dios porque el Espíritu Santo me está llevando a entenderla y a enseñar también. Y cuando estemos caminando allí en un sitio donde nadie cree uno que lo está viendo, y aunque uno esté solo, allá por allá en el campo, donde uno dice, no, aquí estoy solo porque me perdí, no encuentro carreteras, no encuentro ningún vecino, allá donde usted está solito, ahí está el Espíritu Santo contigo, recordándote todo lo que tú has aprendido de la palabra de Dios, porque tú eres hijo de Dios y tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú estás en ese sitio y tú sabes que hay que hacer algo que no está bien que lo hagas, ¿quién te dice internamente que no lo hagas? ¿Tu propio nombre o tú crees que es el Espíritu Santo el que te está diciendo? Él te está recordando, tú no debes hacer eso, porque es que ahí dice que no lo hagas. Pero sin embargo, muchas veces uno lo hace. ¿Te estás dejando llevar por el Espíritu Santo o te estás dejando llevar por un impulso emocional y físico? Si lo haces, estás cumpliendo como hijos de Dios. Y si dices, no lo voy a hacer porque me dicen que no lo haga, estás satisfaciendo ¿a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, qué importante es reconocer la labor que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Qué importante es reconocer esa gran labor, pero reconocerla con nuestro testimonio y con nuestro agrado al Señor con nuestras vidas. Dice nuevamente allí, ¿quiénes moran en nosotros? ¿Quiénes moran en nosotros? ¿Cómo así que quiénes moran en nosotros? ¿Morar es qué? Morar en nosotros no es decir, no, pues morar es, yo no sé, como algo ahí que está conmigo, pero ¿cómo así que mora en nosotros? Yo les invito, hermanos, a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11. Oiga bien, 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué mora en vosotros? El Padre. ¿Qué mora en vosotros? El Hijo. ¿Y qué mora en vosotros? El Espíritu Santo. Y si tú tienes esas tres personas en tu vida, ¿cómo debes presentar tu vida exteriormente? Porque si lo tienes internamente, si tú tienes el Espíritu internamente, el Espíritu Santo de Dios allí, ¿cómo debe presentar tu vida exteriormente? ¿Agradando más al mundo o agradando más a Dios? Si tú agradas más al mundo, como hijo de Dios, tienes que hacerte un examen personal y tienes que decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? Tienes que reflexionar, porque en ese momento no estás dando un testimonio bueno de hijo de Dios, sino estás tratando de dar más bien un testimonio de algo que no está bien. Pero si eres hijo de Dios, la balanza debe estar siempre arriba, la parte buena de nosotros como hijos de Dios, para ir quitando, desarraigando la parte mala que traemos. Ten en cuenta siempre algo, eres hijo de Dios. Ahora nosotros, ya sabiendo qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, vamos a mirar dos cosas importantes. ¿Qué funciones tiene el Espíritu Santo? Oiga, ¿qué funciones tiene el Espíritu Santo? Yo sé que el Espíritu Santo está ahí en mí, pero yo no sé qué función tiene. Muy bien, yo les invito entonces nuevamente, vamos a San Juan 14:26. Vamos otra vez a San Juan 14:26.
Y en San Juan 14, 26, vamos nuevamente a leer ese texto bíblico que dice, otra vez, más el Consolador. Entonces, ¿qué es? Cuando tú tienes inconvenientes, cuando tú tienes dificultades, aflicciones, tú buscas a quién para contarles esos inconvenientes que tú tienes, esas tristezas que tú tienes. ¿A quién se la vas a contar? ¿A tu enemigo? ¿Al que te ha hecho el daño? ¿O más bien vas a buscar a alguien que tú quieres, que tú amas, para que te escuche y para que te pueda decir, no, tranquilo, sigue adelante, haz esto, no te preocupes? O sea, tú tienes que buscar a alguien a quien tú amas. Nosotros lo tenemos, hermanos, siendo hijos de Dios, y es el Espíritu Santo. Eso trata de ser el Consolador, el que está siempre ayudándonos, apoyándonos. Y no lo hagas, hombre, porque vas a hacer eso. Y uno, me toca hacerlo. No, pero no lo hagas, hombre, porque vas a hacer eso. Es que me toca hacerlo porque si no lo hago, entonces tengo problemas e inconvenientes. Y entonces él va a decir internamente, no lo hagas, te estoy recordando que no debes hacerlo. ¿Cómo quedas tú después de que haces algo indebido? Triste, triste. Y entonces esa tristeza se la has pasado tú al Espíritu Santo y has hecho que el Espíritu Santo se ponga triste también. No es que haya salido de ti, simplemente está triste. Y esa tristeza se te nota, se te refleja en tu vida. Y entonces la oportunidad de volver te arrepientes de tus pecados, de tus maldades, de tus malos pensamientos. Y hablas con Dios y hablas con Él. Y nuevamente tomas un aire de alegría, de paz y de gozo. Y está otra vez el Espíritu Santo ahí listo y dispuesto otra vez para estar como siempre. Siempre Él está listo y dispuesto. Acuérdate, tú tomas la decisión de hacer lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo te está ayudando a que recuerdes lo que nuestro Padre nos ha dejado en su palabra. Y entonces también dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿Él qué? Enseñará todas las cosas. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarnos. ¿Y será que nos va a enseñar a hacer cosas malas? Si tú tienes el Espíritu de Dios y eres hijo de Dios, ¿será que Él nos va a enseñar a hacer las cosas malas? ¿Estás seguro que no? Porque es el Espíritu de Dios en nosotros. Él mora en nosotros. Y os recordará todo lo que yo he dicho. Él nos está recordando lo que ya sabemos. Pregúntese usted, hermano. ¿Usted es seguro que es capaz de decirle a Dios qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe? Usted puede decirle a Dios, yo no sé nada, pero Dios sí sabe qué sabe usted. Si no sabe nada, Dios lo sabe. Si sabe todo, Dios lo sabe también. Si sabe 5 cosas nada más de la palabra de Dios, Dios lo sabe. Lo que hace el Espíritu Santo es recordarte esas 5 cosas para que tú no las hagas, para que tú agrades a Dios. Pero ¿quién toma esa decisión de que haga las cosas buenas o malas? Cada uno de nosotros. El Espíritu Santo cumple una función y es la de recordarte y enseñarte. ¿Quieres siempre tener vivificado el Espíritu Santo en tu vida? Agrada al Señor. Ahora seguimos nosotros, hermanos. Dice allí, la palabra de Dios fue traída ¿por qué? ¿Por voluntad humana? ¿Usted qué opina? ¿La palabra de Dios fue traída por voluntad humana? ¿Usted piensa que este libro, pues, se sentaron 4 señores allí y se presentaron, mucho gusto, mi nombre es tal, mi nombre es tal? Mire, escribamos este librito a ver si nos da un poquito para ver si siempre lo podemos mantener. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Oiga bien la pregunta. ¿La palabra de Dios fue traída por voluntad humana? Conteste inmediatamente, no. Acuérdese que es inspiración de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, como ya lo sabemos, pero estamos escuchando preguntas de personas que estamos compartiendo la palabra de Dios. Invítela en 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro. Y vamos al capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1 y al versículo 21. 2 de Pedro capítulo 1, 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cuál es la profecía? La palabra de Dios, porque se está cumpliendo. Y falta una parte también para que se cumpla, pero se está cumpliendo. Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire qué
lectura bíblica tan especial para todos nosotros. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted está inspirado por Dios para llevar la verdad, la palabra de Dios. Si no lo quieres hacer, es voluntad tuya. Pero Dios nos envía a todos a que llevemos las buenas noticias de salvación a toda la humanidad. Y vamos a repetir este texto bíblico porque es muy importante. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora puede entender usted, hermano, cuando allá internamente en su corazón usted tiene algo que le impide hacer lo malo, no físicamente, sino espiritualmente. Cuando usted va a hacer algo malo y usted sabe que está mal lo que va a hacer, hay algo en su corazón que le dice, no lo haga, no lo haga. Y usted por dentro, y usted, pues que me toca hacerlo. Y usted diga, pero no lo haga, no lo haga. Y en ese momento, mire, yo le aseguro el 100% que usted inmediatamente cuando hay algo que le dice allá adentro, no lo haga, usted dice, uy, claro, es que Dios me dejó dicho que yo no debo hacer eso. Y eso está en la palabra de Dios. Uy, Dios mío, pero es que me toca hacerlo porque imagínate, ¿cómo hago? Es que me toca. Entonces, Dios no te va a quitar la salvación. Pero, ¿estás agradando la vida a Dios? ¿Estás dejándote llevar por el Espíritu Santo que te está recordando que no hagas eso? Miremos algo más. ¿Qué hallamos donde está el Espíritu del Señor? ¿Qué es lo que podemos hallar? ¿Qué podemos hallar? ¿Cómo así? A ver, pregúntese allí. ¿Qué voy a hallar yo donde está el Espíritu Santo? ¿Cómo así? Es que no entiendo. En 2 de Corintios, acuérdese que este tema lo estamos haciendo a nivel general, hermano, para que usted sepa algo también de la Trinidad y del Espíritu Santo, porque pueden llegar preguntas. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque el Señor es el Espíritu. Oiga bien, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oiga, qué cosa tan especial. Como todo lo de la palabra de Dios, que es especial. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo y dice, yo no voy a hacer esto porque si lo hago no agrado a Dios, ¿cómo se siente usted allí? Feliz, sano, con pureza, con tranquilidad, con gozo, con alegría, con resplandece, hermano. Realmente resplandece. Entonces usted se vuelve en el imán espiritual. ¿Cómo así que imán? Sí, ustedes de lejos, por más que no lo conozcan, lo saludan y usted no sabe ni quién es esa persona. Yo no me acuerdo dónde la conocí, pero vea, me saludaron. Y de pronto está usted sentado en X parte y entonces usted saluda, buenos días, ¿cómo está? Ay, señor, yo a usted lo he visto en alguna parte. Sí, ¿dónde? ¿En qué parte? No recuerdo. Y esa es el primer impacto para que usted tenga la facilidad de hablar con esa persona y usted le presente las buenas noticias de salvación para esa persona. El imán. Pero si usted ha cometido algo malo, sabe que no agradó a Dios, ¿será que su rostro cómo va a estar? Lleno de alegría, de paz, de gozo, de ánimo, de fortaleza, de estar bien juicioso trabajando? ¿O más bien se le ve preocupado, afligido, triste, desanimado, sin fortaleza y por allá, esperando a ver qué pasa? ¿Será que alguien llega a preguntarle sin conocerle a usted, ¿qué le pasa, Señor? Los únicos que nos pueden preguntar qué nos pasa son nuestros familiares y los que nos conocen. Pero acuérdese, usted es un imán espiritual. Tiene que llegar para que entonces tengas calentura espiritual. Vuelvo y repito, hermano.
Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que libertad. La libertad no la tomes en qué debo hacer, si hago lo bueno o hago lo malo. Usted tiene libertad y tiene libre albedrío dado por Dios mismo para todos nosotros, de escoger el bien y de escoger el mal. Pero, ojo hermano, la libertad de nosotros como hijos de Dios es tan especial cuando nosotros agradamos a Dios que no hay cómo definirla. Es absoluta, es pureza, tranquilidad, constancia, vivificación y vida cristiana. Ahora también nosotros, vamos a terminar allí ya entonces, dice, ¿qué requisitos necesitamos para ser un discípulo de Cristo? Oiga bien, ¿qué requisitos necesitamos para ser un discípulo de Cristo? Les invito a San Juan nuevamente, San Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan 8, versículos 31 y 32. ¿Qué requisitos necesitamos para ser un discípulo de Cristo? San Juan 8, 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acuérdese de la palabra libertad. En la pregunta anterior hablamos de libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Conoces la verdad? Claro que sí la conoces. ¿Conoces de Dios? Claro, ya conoces porque hemos estudiado. ¿Conoces de Jesucristo como hijo? Ya conoces de Jesucristo como hijo. Ahora, ¿has conocido algo del Espíritu Santo? ¿Ya conoces también del Espíritu Santo? ¿Estás convencido de que somos trinitarios? ¿Que creemos en 3 personas y un solo Dios? Verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre nuestro Creador, Hijo nuestro Salvador y Espíritu Santo nuestra máquina diaria, nuestra máquina ahí interna trabajando. Para la próxima clase, hermanos, recordemos que todo está muy bien aquí, pero lo más importante es que ustedes también allí en sus respectivos hogares, tiempos de trabajo, donde usted escoja el sitio, repase siempre la temática, repase textos bíblicos, porque en cualquier momento puedes encontrar a alguien que quiera conocer las buenas noticias de salvación para toda la humanidad. Que Dios les bendiga y mañana o el tiempo que corresponda nos veremos en la próxima clase.